pueblo llorando con lágrimas, en clamor. Pero a un Dios que dice que no va a atender esa oración. Y la versión que yo tengo dice así. Malaquías capítulo 2, perdónenme, versos 13 al 16. Malaquías 2, 13 al 16. Y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, haciendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Y yo leí eso, no les gustó. Y a mí no me importa porque ya yo tengo un micrófono. Así es que yo quiero hacer una oración, ustedes y yo. Señor, te doy gracias en esta mañana preciosa que tú nos das la oportunidad de tener un pueblo en fiesta. Y te doy gracias, Señor, por la alegría y por la adoración y por la alabanza. Y todo lo que pretendemos en esta mañana, Señor, es poner esa alegría en perspectiva. De tal manera, Señor, que nosotros podamos ligar nuestro culto público con nuestra vida privada, para que las dos cosas sean una sola. Y la alegría en la que vivimos en tu casa sea la misma alegría que nosotros traemos desde el seno privado de nuestro hogar. Bendice los matrimonios, especialmente en este día, y danos la capacidad de inspirar la generación que viene tras nosotros. De manera que cuando la gente, Señor, mire los matrimonios de esta iglesia, puedan tener un modelo de lo que tú eres capaz de hacer en dos personas que se consagran a ti. Dame, Señor, la capacidad para hablar, dame la unción para hacerlo con claridad, y a todos danos la unción para escuchar. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un abrazo a la persona que está a su lado antes de sentarse, a nombre mío, y dile, mira, ahí te manda el predicador. Cada vez que se habla de este tema del matrimonio, las personas que han pasado por la tragedia del divorcio, algunos de ellos más de una vez, pueden sentirse aludidos y tristes de que de alguna manera ellos no pudieron conservar un matrimonio íntegro desde el principio y a través de los años. Y yo quiero partir de la premisa en esta predicación de que lo que yo voy a hablar en este día es el ideal de Dios, pero que ciertamente hay relaciones que se vuelven insostenibles, y que toda vez que una persona camina al margen de la palabra, el ideal de Dios se corrompe. No es posible andar fuera de la palabra del Señor y lograr el modelo bíblico que el Señor presenta. De manera que
quiero decirle a las personas que hayan pasado aquí por un divorcio que en ninguna manera yo pretendo acrecentar el dolor que ustedes sufren, pero quiero decirle a los que sí están casados que es posible mantenernos ahí, pero no solamente mantenernos en un vía crucis, porque hay gente que dice que esa es la cruz que Dios me dio este hombre hasta que me muera. No, eso es su matrimonio, no se supone que es una cruz. A alguien una vez le preguntaron cómo definía el matrimonio. Él dijo, bueno, el matrimonio es un invento del diablo con la ayuda de una suegra. Y la respuesta es que no. Que no, el matrimonio no fue dado para probar la paciencia del ser humano. El matrimonio no fue dado para hacerle las cosas más difíciles al hombre. El matrimonio fue dado para resolver el problema de la soledad. Y para que dos personas que se quieren puedan caminar por esta vida acompañado por una persona que es considerada con ella y que se ha comprometido vitalmente a una relación saludable. Pero la realidad es que, de acuerdo con las estadísticas, 1 de cada 2 matrimonios termina en el divorcio, lo que puede implicar que de todos los matrimonios que estamos aquí, seguramente la mitad haya pasado, esté pasando o pasará por un divorcio. Pero de acuerdo con la palabra, ninguna persona debería pasar por esa tragedia. En el mejor de los casos, el matrimonio es lo mejor que le puede ocurrir a una persona en la vida. El divorcio es cada vez una escena más familiar en la sociedad actual. Y como todo lo que se repite con suficiente frecuencia, la gente deja de sensibilizarse y eventualmente pasa a ser una nueva normalidad. De modo que la generación que se está levantando hoy día está viendo el divorcio como algo que es perfectamente posible, como algo que es normal. En la nueva normalidad para la sociedad es que la familia se desintegre, que los hijos tengan que luchar para adaptarse, que la pareja que se separó tenga que emplear una nueva energía en otra relación. Una vez una persona se me acerca y yo no sé por qué la gente me hace tanta pregunta. Yo tengo cara de enciclopedia. Y entonces me dice, yo estoy pensando divorciarme, ¿qué tú crees? Yo le digo, ¿en serio? Divórciate. Y no, pero ¿tú qué crees? Como yo lo conozco a él, le dije, mira, tú te vas a divorciar de la mujer tuya, tú tienes 2 hijos. No te vas a casar con una jovencita y mucho menos con esa cara. De manera que lo que va a suceder aquí, mira lo que va a suceder aquí. Tú te vas a encontrar con esta otra mujer que seguramente también tiene hijos, que no te van a tolerar porque los tuyos mismos no te toleran. No te van a tolerar. Entonces, vas a tener que relacionarte todavía con los hijos que estás dejando atrás, porque tienes que atenderlos y tienes que ir a las graduaciones y tienes que estar pendiente de los cumpleaños y tienes que ir a la boda de ellos y estos van a ser nietos tuyos. En el interín vas a tener que bregar con estos otros que te van a odiar con todo su corazón. Entonces, vas a tener que emplear una gran cantidad de energía en esta otra relación. La pregunta que yo te hago es, ¿no será mejor emplear toda esa energía en arreglar la relación que tienes acá? Emplear todo ese recurso emocional en darle una oportunidad a tus hijos naturales y a la esposa que te ha soportado tantos años. De manera que realmente es una tragedia que la gente asuma en su mente que romper un matrimonio es lo mejor y después yo vuelvo y me caso y si no me sale me divorcio de nuevo y vuelvo y me caso y de ahí que nuestro mundo refleja el cumplimiento de una de las señales del fin, que es la desarticulación familiar, la tensión,
el conflicto entre padres e hijos, la desacración de lo que es sagrado, porque el matrimonio es sagrado para Dios. Pero vivimos en un tiempo cuando ciertamente las cosas de Dios parecen cada vez ser más arcaicas, menos aplicables al día de hoy. En el tiempo de Malaquías, el profeta, el cuadro era similar. La gente se divorciaba con frecuencia. Claro está que antiguamente el divorcio en el pueblo judío solamente podía pedirlo el hombre. La mujer era casi igual a una propiedad que virtualmente no tenía derechos de ninguna clase, y gracias al Señor ese cuadro ha cambiado. Pero en el caso de ellos el cuadro era mucho más delicado, porque la queja de Dios con el pueblo era que ellos no sabían distinguir entre su vida moral y su vida espiritual. Esto quiere decir, ellos tenían el pensamiento de que ellos podían hacer en su casa lo que les diera la gana y después llegar al templo a llorar, a brincar, a saltar, a dar ofrenda, y Dios iba a estar contento con eso. Si la vida doméstica de ellos se separaba de su práctica de adoración y pensaban que el adulterio y la separación injustificada de sus esposas no afectaba su relación con Dios. Y entonces el profeta tiene que advertirle a ellos: ustedes tienen una dualidad en su vida que el Señor no le agrada. Ustedes piensan que en sus casas ustedes pueden tener una ética y en la iglesia pueden tener otra, y Dios va a aceptar esa dualidad. Y ustedes piensan que no se va a afectar su relación. De manera que el profeta les advierte que nuestra vida de hogar no puede separarse de nuestra vida de servicio, porque la integración es algo que Dios ama. La congruencia es algo que Dios ama. Dios ama cuando la gente puede integrar su vida privada con su vida pública, porque donde no hay congruencia surge la confusión en el hogar, con los demás, los hijos, y puede volverse en nosotros una práctica que nosotros creamos que Dios solamente ve lo que pasa en la iglesia y no ve lo que pasa en la casa. De manera que el Señor tiene que hacerles claro que Él aborrece la infidelidad, le disgusta el divorcio. Desde el lado positivo, el Señor ama la fidelidad y el Señor ama la adoración del divorcio. Y de hecho le hicieron esta pregunta al Señor. Y el Señor le dijo: bueno, cuando uno se casa, se supone que se case para toda la vida. Y entonces le preguntaron: ¿y por qué Moisés nos dijo que podíamos dar carta de divorcio? Y el Señor le dijo: por la dureza de vuestro corazón. Porque al principio no era así. Y cuando el Señor le dijo a Moisés: se pueden divorciar mediante un documento, en vez de facilitar el divorcio, el Señor lo estaba dificultando y regulando. Primero, porque no había muchos escribas, de manera que había que buscar una persona que redactara ese documento legal. En el interín, el Señor le daba la oportunidad de pensar lo que la persona estaba haciendo. En segundo lugar, el Señor les prohibía que después que esa mujer se fuera y se acostara con otro hombre, la fuera a buscar para atrás. Porque es que tú sabes, la gente muchas veces se dan cuenta del error que han cometido cuando han dejado la pareja, cuando han dejado los hijos, cuando se han hecho los acuerdos económicos, los acuerdos de vivienda, cuando ya están viviendo solo en un apartamento, entonces se dan cuenta de lo que dejaron atrás. Y el Señor quiere darles tiempo a ellos para que ellos reconsideren esa opción del divorcio.